dispongámonos todos a cómo estamos, cómo nos sentimos, de la manera, o mejor dicho, con todo lo que traemos, ¿no? Con todo lo que traemos entre las manos, con todo el día por vivir, lo que dejamos de hacer en el día de ayer, lo que obligatoriamente debemos cumplir en el día de hoy, todo aquello que nos da un poco de preocupación y ansiedad, todo vamos a ponerlo entre las manos y ofrecérselo al Señor. A este Señor que hoy vamos a ver que sigue transformando, que sigue restaurando, que sigue liberando, ¿no? A través de su paso por donde va. Que también obre en nosotros de esa manera, pero que también nosotros tengamos la predisposición de aceptarlo, de pedírselo, de abrirnos a Él, porque sabemos que el Señor no es mago, sino que es nuestro Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mírame, respóndeme, Señor, Dios mío. Ilumina mis ojos, pero para que no caiga en el sueño de la muerte, para que mi enemigo no pueda decir, lo he vencido, ni mi adversario se alegre de mi fracaso. Yo confío en tu misericordia, que mi corazón se alegre porque me salvaste. Cantaré al Señor porque me ha favorecido. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Yo confío en tu misericordia, que mi corazón se alegre porque me salvaste. Desde ayer el Señor nos pide que estemos tan atentos a su acción en nuestra vida, que estemos tan pendientes, ¿no? De su obrar, de su cercanía, de aquello que cambia, ¿no? Ayer empezaba el salmo que eligió la liturgia de la palabra. Cuando cambiaste la suerte de Sión, nos parecía que estábamos soñando. Es como que nos cuesta creer del poder de Dios en nuestra existencia, nos cuesta creer porque en verdad lo decimos, yo creo en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, pero nos cuesta creer eso de Todopoderoso. Y nos asombra, nos parece que estamos soñando cuando algo, o cuando somos testigos de la transformación profunda que hace en nuestra existencia. Hoy el Salmo nos recuerda lo mismo y nos pone ante esta misma situación. Que mi corazón se alegre porque me salvaste. Claro, el salmista está diciendo de alguna manera, tengo que darme cuenta de que estoy salvado, de que estoy sanado, de que estoy restaurado para tener un corazón alegre, ¿no? Ayer decía, la boca se nos llenó de risas, y un poco esa risa, esa felicidad, vamos entendiendo y vamos viendo que justamente se debe a estas cosas profundas, a encontrar al Señor en nuestra vida, que es el Señor que obra, que es el Señor que restaura, que es el Señor que sana. Así que pidámosle al Señor junto con este salmo precioso, es el salmo número 13, y hoy se contemplan los versículos 4, 5 y 6. Esos son los versículos que propone la liturgia de la palabra, que no se la pierdan si aún no la han leído, porque es la parte más jugosa y bonita de la carta de San Pablo a los romanos, ¿no? El Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables, porque no sabemos orar. Es el Espíritu en nosotros el que nos enseña a poder saber qué pedir, cómo pedirlo, de qué manera. Hoy nos vamos a encontrar con un maestro de oración en Marcos que nos va a mostrar cómo el Espíritu obró en él, en la manera como se presenta el Señor y cómo le ora, cómo le pide, cómo le grita. Otro detalle de Romanos de hoy
Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, de aquellos que Él llamó según su designio. ¿Cuándo nos vamos a convencer de eso, no? Dios dispone, esperen que quiero leerlo exactamente, todas las cosas para el bien. No nos cuesta darnos cuenta de eso, porque hay veces que lo que dispone Dios en este momento, y para mí, no es lo que yo espero. Entonces no puedo ver y me doy cuenta de que, wow, qué bien maravilloso, ¿no? Era mucho mejor a lo que yo esperaba. Pero cuando me quedo encerrada en el capricho de que no es lo que yo quiero, me pierdo de disfrutar el bien que dispuso para mí hoy, el que es todopoderoso y el que lo sabe todo, mucho más de lo que puedo saber yo aún de mí misma, ¿no? Y por último, me parece tan bonito, a los que predestinó, también los llamó, y a los que llamó, también los justificó, y a los que justificó, también los glorificó, ¿no? Esta acción de Dios en nuestra vida, que te elige, te llama por tu nombre, te da una misión, te encomienda un fin, pero te da con qué hacerlo, no te largas solo al ruedo, bueno, arreglate como puedas, hermano, yo te elegí, ahora it's up to you, como diríamos en inglés, ¿no? Depende solo de vos, no. Acá vemos como Pablo nos recuerda que este Dios que nos conoce de antemano nos predestina a reproducir la imagen de su Hijo, nada más y nada menos, a que cada uno de nosotros nos convirtamos en la imagen de Jesucristo donde estamos. Y para eso nos acompaña, nos fortalece, nos da todos los dones necesarios para poder llegar a ese fin. Así que bueno, hoy vamos a también hablar de todo esto en el Evangelio de Marcos, muy sorprendentemente cómo nos acompaña la liturgia de la palabra, como siempre el Señor nos está dando más luz para que realmente lo sigamos descubriendo y por sobre todas las cosas nos sigamos descubriendo a nosotros mismos para poder transformarnos y para ser cada vez más como su Hijo. Pidámosle entonces esta gracia y a Él, que sabemos por fe, está con nosotros porque lo prometió hasta el final de los tiempos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno. Seguimos en la Galilea. Por un ratitín nomás nos vamos a ir de Cafarnaúm, pero... ¿Perdón? Pensé que alguien quería preguntar algo. Vamos a hacer mute. Así, ahí está. Bien. Por un ratito nos vamos a ir de Cafarnaúm, les decía, porque ya vamos a ver el motivo. Hoy nos lo va a explicar, el motivo por el cual se va de Cafarnaúm, pero enseguidita va a regresar para seguir sanando, salvando y hoy perdonando. Hoy vamos a ver cómo lo que empezó la semana pasada, en el capítulo 1, que voy a hacer un pequeño recap para meternos hoy en el tema que sigue y así podemos no perder la unidad de lo que nos quiere mostrar Marcos. Marcos aprovecha, como habíamos visto, los lugares y los organiza porque cada lugar tiene un sentido per se. Cada lugar nos está indicando un aspecto de nuestra vida y son un signo ya sea de la vida religiosa, de la vida íntima y familiar, de la vida pública, en donde él se va a ir manejando y va a ir actuando, no importa dónde sea, con una sola intención, de acercar el reino. Recuerden lo que nos decía hace unas semanas atrás, él acerca el reino. Y este reino que acerca
viene con un plan muy claro. El reino es, como va a decir, voy a apelar a Lucas, en el capítulo 4, cuando dice, yo he venido a darle vista a los ciegos, poner de pie a los paralíticos, liberar a los cautivos, ¿no? Sacar a los que están en prisión. Vemos que no es una improvisación. El reino de Dios, el plan del reino de Dios, es devolver al hombre a la plenitud, es demostrar al hombre la plenitud de la vida. Entonces Marcos es prolijísimo en cómo va presentándonos quién es Jesús en el primer capítulo, cómo comienza, cómo inicia su vida pública, cómo quiere ser reconocido en esto que va haciendo, ¿no? Y qué es lo que quiere ir realizando en cada hombre que se va encontrando o en cada mujer que va poniéndose en su camino. Claramente el primer capítulo es largo y es muy importante porque nos ubica ya, es como una gran introducción y una gran explicación de quién es aquel del que se va a seguir hablando, del que se va a seguir narrando y describiendo para que cada vez lo podamos conocer un poco más. Fíjense que veíamos cómo esta suerte de prolijidad en los lugares nos llegaba a ver cómo explica el espacio y el tiempo, ¿no? Cómo toma un espacio organizado y un tiempo especial. El espacio organizado, veíamos la semana pasada, fue la acción del Señor que comienza en la sinagoga, de la casa de la ley, vimos cómo pasa a la casa de Pedro, de una manera muy simbólica, como de la casa de la ley se pasa a la primera iglesia, a la primera comunidad, a esta forma de vida nueva que trae este reino, que trae Jesús. Y cómo, me acuerdo que quedamos allí, cómo en la intimidad de la casa de Pedro, sana y hace su primera discípula. Esto que obró con su suegra, esto que realizó metiéndose en la intimidad de ella y contactándola, tocándola, haciéndose más que prójimo, ¿no? Tomando contacto definitivo con la sufriente queda completamente transformada en una criatura nueva. Y alguien que no tenía otro objetivo más en su vida que el realizar los quehaceres para su familia o para todos los de su entorno, siente que a partir de esta intromisión bendita, ¿no? Este traspaso que hace Jesús a su vida, cuando se levanta como resucitada, pasa de ser una simple trabajadora doméstica, digámosle, alguien que colabora de manera constante en todo lo necesario, a una auténtica y verdadera servidora. La suegra de Pedro va a representar lo contrario a lo que en la primera de los espacios, en la sinagoga, representaban aquellos que deberían haber estado al servicio del hombre, especialmente del hombre enfermo, del hombre poseído, que eran los escribas y doctores de la ley. Lejos de ser ellos quienes con la palabra de Dios liberaran, sanaran y restauraran al hombre doliente, todo lo contrario, lo excluían, lo quitaban de la presencia de Dios, mostrándole al Señor una enseñanza nueva, un Dios que libera en su entorno sagrado, no fuera de él, al impuro, al enfermo, al doliente. Y también
lo invita a comenzar una vida diferente, una vida restaurada. La suegra de Pedro va a hacer lo contrario a estos hombres, va a ser la discípula que entiende de qué se trata seguir a Cristo. A Cristo se lo sigue desde la diaconía, desde el servicio. Y así como el Señor transgredió con ella todas las costumbres y prescripciones que había en el mundo mediterráneo, especialmente en la Tierra Santa del siglo I, ella también va a transgredir una de las prescripciones más famosas y más sostenidas en el judaísmo hasta el día de hoy. Si ustedes recuerdan, la suegra de Pedro fue restaurada en su salud un día sábado. Y además de levantarla y ella comenzar a servirles desde un lugar distinto, porque ya fue tocada y atravesada por Cristo, transgrede el sábado. Entiende que el hombre siempre está por encima del sábado. Ella no hubiese podido servirles de la manera que dice el Evangelio, que se levantó y los sirvió, si hubiese quedado atrapada en una ley que la sofoca, que la limita, ¿no? Que la hace cumplidora, pero no portadora de una vida nueva, que es lo que viene a traer Cristo. Entonces, con la suegra ya veíamos este cambio de actitud, un cambio de actitud en la obra, en el obrar, y un cambio de actitud en la relación con Dios. Por supuesto que hay sacralidad, y la sacralidad la mostramos sirviendo. Fíjense que va a haber un detalle, esto no se los dije la semana pasada, se me pasó y me acuerdo que no lo comenté. La suegra de Pedro como discípula, como primera discípula al servicio, le va a quedar claro desde el primer momento lo que a los apóstoles, incluyendo a su yerno, no le queda claro hasta el final del Evangelio. Ya que los apóstoles, cuando van a acompañar al Señor caminando hacia Jerusalén, vamos a encontrarnos con estos diálogos de quién es el más importante. ¿Quién es el que manda acá? A ver, ¿cómo viene la jerarquía de este grupo? Después de Jesús, ¿quién? Y el Señor les va a alargar ese mensaje y enseñanza que les va a quedar rebotando en la cabeza. El que quiere ser el primero, que se haga el último. Y el que quiere ser el más grande, que sea el servidor de todos. Lo que hizo su suegra, lo que hizo ella. Y lo que van a hacer las mujeres que Marcos las encumbra como las verdaderas discípulas en el camino con Jesús hacia la cruz y en la resurrección, ya que como veíamos cuando vimos el capítulo 16, son las que permanecen, son las que están, son las que siempre están para tratar de ver qué hacer con Él y viven y experimentan ese primer día de gloria, ¿no? El día de la resurrección. Entonces, fíjense cómo este hacer de Jesús en el primer capítulo, en el ámbito religioso, en el ámbito privado, en la casa, ¿no? En la intimidad, y luego en lo público, nos va mostrando cómo es y a qué está llamado a realizar. Está llamado a realizar discípulos, discípulos verdaderos, discípulos que entiendan el servicio como forma de un seguimiento pleno de su persona. Nos habíamos quedado allí. Recuerdo que lo último que vimos fue al atardecer, ¿no? Vimos cómo y por qué Marcos, así como prolijamente utiliza el espacio, prolijamente utiliza el tiempo sagrado. Porque cuando termina el Shabbat, aparece todo el mundo. Hay toda una población observante, toda una población ligada a la observancia hebrea, que cuando está esperando, miren cómo lo grafica, cuando se puso el sol,
le llevaron a toda clase de enfermos y endemoniados. Toda la población se agolpaba a la puerta y fue atendida, ¿no? Leía un libro sobre Marcos que el autor decía: cuando se puso el sol del Shabbat, se iluminó el sol de la vida, el sol que da la vida. En esa casa se iluminó, vieron que, un poco parafraseando aquello, nos visitará el sol que nace de lo alto, que dice Lucas en el capítulo 1, que es el Benedictus, ¿no? Nos visitará el sol que nace de lo alto. Los visitó el sol resplandeciente que les viene a traer una vida nueva y una forma también de relación distinta, ¿no? Y ahí nos habíamos quedado. Nos habíamos quedado en que sanó a muchos y no a todos, y eso lo vamos a entender a partir de hoy en adelante. ¿Por qué no a todos? Porque si fue toda la población con todos los enfermos, ¿por qué Marcos sostiene que sanó a muchos y no a todos? Ahí vamos a ver el condimento de la fe. Si no hay fe, si no hay apertura al que puede hacer algo en mi vida, claramente no lo puede realizar, porque claramente no es mago, es redentor, es sanador, ¿no? Es el Dios de la vida, que me pide a mí una predisposición para poder actuar, para poder realmente transformar. Así que ahí nos quedamos. Y también que los demonios, efectivamente, como el demonio de la sinagoga, sabía claramente quién era él, ¿no? No era alguien desconocido para ellos, sino todo lo contrario. Sabía muy bien y por eso no les permitía hablar. Ahí aparece la primera vez que aparece con fuerza lo que se denomina en Marcos el secreto mesiánico, ¿no? Apareció ya en la sinagoga y vuelve a aparecer con relación a los demonios. Ahora vamos a ver cómo a partir de ahora va a ir apareciendo en cada curación, en cada restauración que el Señor va a ir haciendo a lo largo del camino. Y se lo va a decir al restaurado, al sanado, al que queda puesto de pie, ¿no? ¿Para qué? Para que se evite que su seguimiento se deba a la solución temporaria. El Señor tiene temor que aún hoy nosotros también entendamos que lo que Él busca a través del milagro no es la sanación de una dolencia o la liberación de una cautividad, sino de poder encontrarnos con Él de una manera que todo nuestro ser quede completa y absolutamente saneado y restaurado. No el problema que nos aqueja, no es, uy, el Señor hizo un milagro conmigo, no sabés, tenía esta situación y la pude solucionar y desapareció y ya está. Me quedo como que la situación fue saneada, pero lo que quiere Jesús, y lo va a explicar a lo largo de este evangelio, que es el primero, y de una manera concreta, que no es la situación lo que le importa a Él, es toda mi persona, cada área de mi persona, que esa situación me haga registrar lo que hoy cantábamos con el Salmo, la salvación de Dios en mi vida, en todas las áreas. Y hoy lo vamos a entender cuando leamos el episodio en el capítulo 2 del paralítico. Así que bueno, me parecía importante hacer este raconto para ponernos en tema, para ver cómo sigue hoy lo que nos invita Marcos a meditar, ¿no? Una vez que termina este día, como le llama el padre Pronsato, día de sanación, que así le dice, un día para sanar, el Señor se retira y aclara y arranca Marcos relatando lo que pasa muy de madrugada, ¿no? O sea, se ve que muy temprano a la madrugada se despierta, todavía estaba oscuro, y acá tenemos que entrar
a darnos cuenta cómo Marcos comienza en el Evangelio también a usar el tiempo del día para graficar una situación con respecto a la fe. Esto les va a quedar clarito en un minuto. Cuando es mediodía, ¿no? Es cuando el hombre lo ve todo con claridad y su fe está, pero altísima. Cuando es el atardecer, es cuando la fe empieza a titubear. Cuando es la noche, es cuando es oscura con respecto a la fe también, la situación del hombre. No solo la del día, sino en cómo puedo creer, cómo puedo ver, la esperanza que tengo. Es como que las tonalidades del día entran dentro del individuo en relación a cómo cree, a lo que espera, ¿no? A cómo confía. Entonces, Marcos, dentro de lo que es el género evangélico, le pone mucha atención y nosotros debemos de ponerle muchísima atención cuando algo sucede en el día, cuando está aclarando, cuando está anocheciendo o cuando está oscuro, porque algo nos quiere decir en relación a eso en el interior nuestro también. Juega con esos paralelos, ¿no? Que el maestro de eso es el evangelista Juan, ¿no? Juan ya lo lleva y lo elabora aún, por eso Juan se ciñe tanto, 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 y ahora vamos a ver otro ejemplo en breves instantes de lo escrito y lo relatado por Marcos en el Evangelio. Dice así, versículo 35. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, se levantó, salió y se dirigió a un lugar despoblado donde estuvo orando. Simón y sus compañeros lo buscaron y cuando lo encontraron le dijeron: «Todos te están buscando». Él les respondió: «Vámonos de aquí a los pueblos vecinos para predicar también allí, pues a eso he venido». Fíjense cómo presenta Marcos el primer escollo que le coloca Simón al Señor. Lo presenta en la oscuridad, como queriendo decir, Simón y sus amigos, sus compañeros, todavía no entendieron a qué vino el Señor, a qué los asoció el Señor a él, a qué. El Señor no vino para quedar encerrado en un lugar de confort, en un lugar de seguridad, en el lugar de la fama, en el lugar donde, qué bueno, mirá, acá en Cafarnaún todos te quieren, ya saben quién sos, están todos felices de tenerte, le solucionaste el problema a casi todos. Vamos, que te están buscando, Señor, te están buscando, quédate acá. Encerrate con nosotros. El primer escollo es en la oscuridad, en el no entender a dónde me quiere llevar el Señor y qué quiere de mí. Y Cristo en este punto es claro: vámonos de aquí. Donde hay fama, no quiero estar. Donde estoy cómodo, porque todos asienten con la cabeza, sí, estamos de acuerdo con vos, no quiero estar. He venido para seguir predicando, sanando y esparciendo el reino de Dios. Algo similar pasaba en el Antiguo Testamento, y se los comento en un segundo. Cuando David quiso encerrar al Señor, sacarlo de la tienda del encuentro donde vivía, en la ciudad de él, la ciudad de David, lo quiso sacar de esa tienda del encuentro en donde el Señor moraba en medio de su pueblo, y lo quiso encerrar en un lugar hermoso, porque le dijo: ¿cómo puede ser que yo viva en un palacio de madera y tú en una simple tienda?
Y el Señor le mandó a decir por boca del profeta Natán, tú no me vas a construir a mí ninguna casa. Soy yo el que te voy a construir a ti una casa. ¿No? Como queriendo decir, cuentan los exégetas del Antiguo Testamento, los estudiosos, Dios no quiere ser encerrado en ningún lado. Dios no quiere estar en exclusividad para. Dios es un Dios en salida, un Dios misionero, un Dios caminante en medio de su pueblo, un Dios que va, como fue Él, hacia el que lo necesita. No puede quedarse encerrado, no puede quedarse limitado en un lugar. No podemos encerrarlo en nuestras parroquias con 5 llaves, porque ahí está seguro y ahí no le va a pasar nada. Dios ama los riesgos de que le pase algo, asume el peligro de salir a los caminos a anunciar una vida nueva. Y lo pagó con su vida, lo pagó con la cruz, obviamente. ¿Qué más que eso? Pero acá ya empieza a mostrarle a Pedro el escollo que le va poniendo en el camino, ¿no? La primera tentación. Quédate en la zona de confort, maestro. ¿Para qué seguir andando? Que también era una tentación para ellos, porque si el Señor los llamó para que lo siguieran, síganme, ¿no? Bueno, no, entendíamos que quedaba acá entre casa la cosa, no, hay que seguir dando vueltas con Él. La misión está encerrada en no podía terminar el primer capítulo sin mostrarnos otra característica, la misión, la vocación a la misión, no al encierro, no a lo particular, sino al universal, a todo el mundo. Entonces dice, y fue predicando en sus sinagogas, alrededor de los pueblos del mar, ¿no? Y expulsando demonios por toda la Galilea. Por eso, paréntesis, es tan importante cuando uno llega a algún pueblo de la Galilea, donde se descubre y hay para visitar sinagogas del siglo I, porque esas auténticamente fueron los lugares donde Jesús estuvo enseñando. Lo dicen los evangelios. Cuando yo estoy en la sinagoga de Magdala, a mí se me caen las lágrimas, porque digo, no hay un lugar más cierto que haya sido el que recogió tu voz, tu presencia, tus pies, que este sitio. Porque es seguramente, por la importancia de la sinagoga además, estuviste acá predicando como la de Cafarnaúm, como la de Tiberíades, como todas las que podamos ir encontrando alrededor de la Galilea, ¿no? La de Nazaret, etc. Entonces, ya nos queda, casi estamos terminando la introducción, nos queda clarísimo que no ha venido para que lo encerremos y lo cuidemos, sino que es alguien que quiere seguir andando. Me suena lo de Evangelii Gaudium, una iglesia en salida. Prefiero una iglesia accidentada a una iglesia encerrada, ¿no? Una iglesia accidentada y que esté fuera a una iglesia encerrada y que quede respirando siempre un mismo aire que termina siendo contaminado, ¿no? Termina siendo asfixiante. Bien, nos vamos entonces a un episodio que es como el de la suegra de Pedro, revelador. Y también está en la introducción. También es, de alguna manera, controversial por lo que nos va a describir Marcos. Vamos a leerlo del versículo 40 hasta el final del capítulo. Se le acercó un leproso y arrodillándose le suplicó, si quieres, puedes sanarme. Él se compadeció, extendió la mano, lo tocó y le dijo, lo quiero,
queda sano. Al instante se le fue la lepra y quedó sano. Después lo despidió advirtiéndole enérgicamente: cuidado con decírselo a nadie. Ve a presentarte al sacerdote y para que le conste, lleva la ofrenda de tu sanación establecida por Moisés. Pero al salir, aquel hombre se puso a proclamar y divulgar más el hecho, de modo que Jesús ya no podía presentarse en público en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares despoblados, y aún así de todas partes acudían a él. Esta pieza, como termina el primer capítulo, que parece mentira que lo estemos terminando, largo, es como el primer capítulo de Juan, ¿no? Larguísimo. Termina este primer capítulo con esta escena que es absolutamente paradójica. Juega Marcos con los espacios de una manera brillante para darnos a entender lo que pasa cuando el Señor nos traspasa con su persona y todo lo transforma, todo lo pone de cabeza. Fíjense, vamos a empezar por el principio. Lo que explica Marcos es absolutamente inaceptable. Se le acercó un leproso. Los leprosos, por la ley de la pureza y por la ley que está del capítulo 1, creo del capítulo 1 al 16, tienen ustedes prescripciones de todos los colores sobre los rituales de pureza en el Levítico, cómo el hombre tiene que proceder de acuerdo a cada dolencia, a cada situación, para purificarse y poder así estar realmente preparado y listo para poder entrar en contacto con los demás y para poder entrar en contacto con lo sagrado, ¿no? Ahí uno encuentra que el leproso era alguien que tenía que vivir en un lugar despoblado, completamente aislado, que tenía que anunciar a medida que iba avanzando en los caminos a través de una campana, cencerro, lo que fuere, su presencia para que los que estaban allí no se acercaran y huyeran de él. Era una persona completamente aislada, completamente desechada, y además tenía vedada la presencia en los lugares de consuelo, ni hablar, no podía ir a una iglesia a rezar, ¿no? Lo que estoy hablando con terminología actual. No podía ir a la sinagoga, no podía estar con nadie. Estaba condenado a la soledad, al aislamiento. Este hombre, como la suegra de Pedro, por la fe rompe con esa ley, la quiebra, porque se le acerca. Y sabemos que rompe esa ley por la fe, por lo que sucede a continuación. No se le acerca simplemente, sino que nos dice Marcos, en situación de postración, como ya con su cuerpo le está gritando: yo sé quién sos, yo sé quién sos. O sea, para que un judío se postre, únicamente lo hacía frente a Dios, porque está proscripto postrarse delante de cualquier otro hombre u objeto, si no es solamente frente a Dios. Entonces ya le está hablando con el gesto corporal, se le acerca y se postra. Y ahora va a empezar a hablar con la palabra, y lo que le dice profundiza mucho más la fe que tiene.
porque va a ser una confesión, va a ser un credo, ¿no? Si quieres, en otras palabras, mira Jesús, si es tu voluntad, yo sé que puedes sanarme. Miren ustedes la fe de este hombre, lo que hablábamos hace un rato. Se convierte en un auténtico maestro en donde le dice, a lo mejor puede ser que no sea el momento, que no sea mi fin terminar sano, sino que a lo mejor tú deseas que permanezca así para algo. Todo lo que hay en ese si quieres, todo lo que le pone en la mano a Jesús en ese si quieres, puedes sanarme. Y así como el leproso comienza a expresar lo que siente frente a Jesús de manera corporal, de la misma manera, de manera corporal, le responde Jesús. Primero, se compadeció, o sea, padeció con él lo que significa estar aislado, rechazado, completamente desesperanzado y con una vida prácticamente trozada, ¿no? Cortada, limitada, excluido, compadece con él todo esto e inmediatamente le empieza a responder con su cuerpo también. Extendió su mano, esto de la mano extendida es porque quiere llegar a él, y no solo extiende la mano en señal de cercanía, sino que vuelve como la suegra de Pedro a tocar. Toca la carne herida. Toca, y el Señor cuando toca restaura. Cuando toca, le devuelve todo lo perdido, le devuelve la dignidad, le devuelve el valor, le devuelve su lugar en el plan de Dios. Le dice cuánto lo ama, le habla de que para él no hay indiferencia, sino compromiso y servicio. En el tocar transforma la vida de la persona, a quien toca. Por eso, ser tocados por el Señor. Ser tocados. Es ahí a donde nos lleva Marcos. Qué hermoso es sentirme tocado por Él. ¿Cuándo me sentí tocado? ¿Cuándo sentí que en el lugar y en la situación menos pensada, porque yo sabía que era un momento donde estaba años luz de Dios y no merecía absolutamente nada de eso por lo que había hecho, por la adicción que me atraviesa, por el odio que no apago, por la falta de perdón? Me siento tocado y me transforma, ¿no? Y como el leproso también en el segundo acto, le responde con la palabra, lo quiero, queda sano, lo quiero, queda sano. Al instante se le fue la lepra y quedó sano. Eso que habla de se le fue la lepra, ¿no? También es la lepra, toda enfermedad era como posesión de la persona, ¿no? El espíritu impuro que hacía que la persona estuviera atravesando una dolencia física, ¿no? Se le fue, lo abandonó. Y esto de quedó sano por completo, quedó liberado por completo, quedó restaurado completamente. ¿Y dónde pone Marcos el punto de esta sanación, liberación y restauración? En lo que le dice el Señor. Cuidado con decírselo a nadie, secreto mesiánico ahora sí al primer hombre a quien le obra el milagro, ¿no? No vayas por ahí diciendo esto, contando esto, ¿no? Fíjense lo que viene a continuación.
ve a presentarte al sacerdote para que le conste, lleva la ofrenda que dispuso Moisés para este caso. O sea, no solo es la lepra la que desaparece, sino que por favor necesito que seas reconocido como sano, que vuelva tu dignidad completa, que vuelva a aceptarte el pueblo entero, la sociedad entera, tu familia, para que puedas empezar a vivir una vida nueva, una nueva oportunidad. Fíjense qué belleza. Claro, ¿de qué nos habla Marcos? De que este hombre ya empieza una vida nueva. No va al sacerdote, no le importa el sacerdote, no le importa la prescripción que decía el Levítico. Se desliga de eso porque comienza a predicar lo que Cristo obró en él. Que no fue solamente que lo volvió de impuro a puro, que le sacó la dolencia de encima, sino que lo transformó por completo. Y cuentan los exégetas de Marcos, y me encanta ver eso, que cuando lo leí dije, pucha, tienen razón, qué belleza. Hace el aislado, el que tenía que vivir fuera de las ciudades, el que tenía que estar escondido, ¿no? Lo vuelve aislado, fuera de las ciudades y prácticamente escondido para poder vivir, para poder existir y pasar al Señor por su prédica y su testimonio, ¿no? Miren cómo juega con los lugares y con las situaciones. Proclamó, divulgó más el hecho, de modo que Jesús ya no podía presentarse en público, lo que tendría que haber sido para el leproso, en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera, lo que era el leproso, en un lugar despoblado, ¿no? Y aún así lo buscaban. Aún así todos le acudían a él. Fíjense cómo juega con los espacios y con la transformación, ¿no? Cómo de alguna manera el aislado termina haciendo aislado al Señor por la obra del Señor en su vida, que lo integra a la vida cotidiana, a la vida social. Hay algo muy interesante, que acá no lo dice, pero que los estudiosos de Marcos contemplan esto de algo así como vuelve a tu casa, ¿no? Vuelve a tu vida cotidiana, vuelve a la normalidad de la vida. Una manera muy, muy bonita de insertarlo, de reinsertarlo, pero también teniendo presente lo importante que era para esa sociedad tener el acta o la certificación de que ya está en good standing, ¿viste? Ya está. Nosotros certificamos por la ley lo que Cristo hizo por amor. Certificamos por la ley lo que el Señor hizo por su misericordia, ¿no? Pero era una manera necesaria de que este hombre pudiera volver completamente restaurado a vivir su vida de todos los días, ¿no? Miren qué bonito, y con eso termina el capítulo 2. Capítulo 2, como que el Señor seguía caminando. Acuérdense que no había querido quedarse en Cafarnaúm, sino que seguía recorriendo la Galilea, y era impresionante la cantidad de gente que acudía a él, ¿no? Por donde iba, multitudes lo seguían. Nos vamos al capítulo 2. El capítulo 2 vamos a ver que es una sucesión, continúan las sanaciones. Dos sanaciones importantísimas. Vamos a empezar por la primera, que creo yo que es una de las piezas más hermosas escritas sobre el paralítico. Como lo cuenta Marcos, no lo cuentan otros. No lo cuenta ni Lucas ni Mateo. Mateo y Lucas hablan del episodio,
pero Marcos lo cuenta desde un lugar preciosísimo, ¿no? Antes de seguir, ¿alguna pregunta sobre lo mencionado, sobre lo hablado anteriormente? ¿Alguna duda? ¿Fui clara en explicarlo bien? No sé, ¿les quedó alguna cosita para compartir? Seguimos entonces. Bien. Patri, Sí, cómo no, Carla. sí, dos cositas me quedaron pensando. Lo decías de la enfermedad, y lo decías, sí, lo de la lepra, como Jesús toma, parecería, ¿no? Como que Jesús toma esa enfermedad, ¿no? Como muchas veces le decimos, tomala, hacete cargo, ¿no? Como que la tomó. Y después el último me gustó, se me vino a la cabeza la obediencia, porque dice, anda, hacé lo que tienes que hacer, porque Jesús siempre demostraba que igual teníamos que ser obedientes, aunque no necesitaba nada quedar demostrado que estaba curado, ¿no? Pero como que obediente, vayan al templo y hagan lo que hay que hacer, ¿no? La obediencia por Sí, sobre sí. todas las cosas, aunque él sea Dios, pero decía, ustedes sigan lo que hay que seguir, ¿no? Me vino esa palabra y Sí, nada, sí, la y quería comentar. aparte fíjate que el hombre este no fue para nada obediente, Ah, ¿no? claro. Me río porque yo siempre les cuento esto, que qué belleza cómo el Señor trabaja con nuestra humanidad, porque sabe de alguna manera que nos cuestan algunas cosas, que nos cuesta cumplir, que nos cuesta de alguna manera acatar órdenes, ¿no? Somos un poco rebeldes, o en este caso, era tal la alegría de este hombre y tan transformada su vida, que se sintió liberado absolutamente de todo. Pero esa liberación de todo y esa predicación hizo que el Señor, de alguna manera, no pudiera ir libremente o alcanzar y llegar y estar en los lugares donde se disponía a ir, ¿no? Lo tenía que hacer ya fuera de las ciudades y cuidándose porque las multitudes eran tan grandes que no se podían ni mover. Así que un poco eso es así, la desobediencia del leproso. Tal cual. Gracias. Que bueno, muestra la humanidad y qué lindo, porque somos así y no hay condena en eso, ¿no? No hay condena, sino que justamente hay descripción de la actuación, hay descripción de cómo somos y de cómo no nos podemos frenar a veces en estos ímpetus. Totalmente. Totalmente. Gracias, Carla. Gracias. Vamos a ir al capítulo 2 a ver una de las sanaciones, y acá comienza ya otro tema. La sanación, hasta ahora veíamos como una restauración completa y una transformación, ¿no? Lo veíamos en la suegra de Pedro, esta transformación tan grande, y en el leproso. Los dos se convirtieron en discípulos y misioneros del Señor, porque el leproso, al hablar de lo que hizo en él, se convierte en un testigo misionero, ¿no? En un predicador, el primer predicador que vamos a encontrar por los caminos y los pueblos sobre Jesús. Ahora vamos a ver cómo la sanación está en relación al perdón. Hay sanación y hay perdón a través del episodio que vamos a describir ahora. Capítulo 2, versículo 1. Arranco y vamos a leerlo completo hasta el versículo 12. Después de unos días, volvió a Cafarnaúm y la gente se enteró de que estaba en casa. Se reunieron tantos que no quedaba sitio ni siquiera junto a la puerta. Y él les anunciaba la palabra. Entonces llegaron unos trayendo a un paralítico entre cuatro, y como no lograban acercárselo por el gentío, levantaron el techo encima de donde estaba Jesús, y por el boquete que hicieron, descolgaron la camilla en que yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, dijo al paralítico: Hijo,
tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados unos letrados que discurrían en su interior. ¿Cómo puede éste hablar así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero de inmediato Jesús supo lo que pensaban y dijo: ¿por qué piensan así en su interior? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico que se le perdonan sus pecados o decirle que cargue con su camilla y camine? Pero para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se levantó de inmediato, tomó su camilla y salió delante de todos. De modo que todos se asombraron y glorificaban a Dios, diciendo: nunca vimos cosa semejante. Qué manera hermosa de empezar el capítulo 2. Un espacio nuevo. Si bien volvemos a esa casa donde siempre el Señor paraba cuando estaba en Cafarnaúm, ¿no? Estaba en casa, dice. Esa casa que probablemente sea la casa de Pedro, ¿no? La que yo les contaba, en paréntesis, que Cafarnaúm tiene la iglesia con el piso de vidrio, para que puedan observar ustedes los 3 yacimientos arqueológicos que se encuentran debajo de él. Número 1, en el centro, lo que sería una morada antigua, que por qué se determinó que podía ser la casa de Pedro, porque esta casa es la única que por fuera tiene otra construcción más grande en forma hexagonal que la contiene, manifestando que era un lugar sagrado, ¿no? Se le construyó por fuera. Entonces, claro, acá han querido mostrar algo, y más por fuera, otra más grande, como queriendo lugar, este es seguramente el sitio de la casa de Pedro, a una cuadra de la sinagoga. Entonces se le denominó la isla sagrada, ¿no? Como un espacio sagrado, parecía una pequeña isla marcada en el piso, y sobre esa se construyó la iglesia moderna en la década del 70, con el piso de vidrio para no perder contacto con la primera, con la casa de Pedro, con la primera iglesia naciente. Entonces, fíjense, a esa casa es a la que volvió el Señor. En esa casa se reunieron tantos que no quedaba sitio ni siquiera junto a la puerta. Fíjense cada cosa, ¿no? Y él les anunciaba la palabra de Dios, ¿no? La palabra con mayúscula tiene. Entonces llegaron unos trayendo a un paralítico entre 4. Acá nos cambia un poco el lugar y la forma. Antes era la fe del leproso, que por sí mismo se presentaba ante el Señor diciéndole: si quieres. Acá vamos a ver que lo que mueve el corazón del Señor es la fe de estos 4. No hablan de que el que estaba en la camilla tenía fe, creía, no sabemos qué le pasa al pobre hombre. Estaba paralizado, porque dice que era paralítico. Estaba completamente paralizado, inerte, inmóvil, y aparentemente de adentro y de afuera. Su parálisis venía de la profundidad de su alma. Algo lo tenía paralizado. Algo lo tenía completamente inmóvil en su vida.
Entonces se produce, por eso para mí es el relato más hermoso, que estos 4 manifiestan la fe que el leproso le dijo en el camino, diciéndole, bueno, si quieres, el si quieres del leproso es el esfuerzo de estos 4, que no se conforman con ver una multitud que tapiaba el lugar donde estaba el Señor. Le gritan, si quieres, levantando el techo para descolgar al doliente, al paralizado, al que ellos ya no sabían cómo ayudar, no tenían forma, ¿no? Hicieron un boquete y lo descolgaron y lo pusieron frente a Jesús. Es algo intensísimo, fuertísimo. Acuérdense cómo Marcos nos está enseñando a ver el lenguaje del cuerpo, cómo el cuerpo, cómo la acción grita la fe, no solo la palabra. Marcos nos enseña cómo se vive el Evangelio, se vive en el acto, en lo que actuamos. Y en el acto le estaban gritando, creemos tanto que hasta levantamos el techo, no nos importa, vamos a hacer lo indecible para que este hombre esté frente a ti. ¡Qué hermosura! Quiero señalar esto que marca Marcos. Viendo Jesús la fe que tenían en la acción, ¿cómo nos habla a nosotros esto? En la acción, viendo la fe que tenían, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. No le dijo lo que habitualmente podemos encontrar en otros episodios. Vamos, ánimo, joven, levántate, toma tu camilla y anda. Como le va a decir al que está tirado al lado de la piscina de Bethesda. Esta parálisis se debía a algo interior y el Señor se dio cuenta que lo paralizaba a este hombre eran sus pecados. Lo que lo esclavizaba era su vida antigua, era lo que había hecho, lo que había dicho, lo que dejó de hacer, la adicción en la que había caído, lo que no puede, lo que no sabe. Todo eso lo paralizaba. Era necesario primero liberarlo de eso. Tus pecados te son perdonados. Paréntesis. Ahora, claro, segundo acto. Los protagonistas del segundo acto. Estaban allí unos letrados sentados. ¿Por qué Marcos pone que están sentados? Porque describe a estos sentados y a los demás no nos dicen nada. Porque los que se sientan para enseñar, para pontificar, para transmitir un conocimiento. Y los letrados, como dice un libro que estaba leyendo sobre Marcos, estaban muy sentados con la ley, listos para con el dedo decir lo que había que hacer o lo que había que dejar de hacer. Para enseñar, acuérdense, pero una enseñanza antigua, una enseñanza vieja, no la de que tiene autoridad, no la que da la vida, ¿no? Claro, se pusieron a pensar, wow, si solo Dios puede perdonar los pecados, ¿de qué está hablando este hombre? ¿Cómo puede hablar así? Solo Dios. Jesús supo lo que estaban pensando
y los revela, les quita el velo, los hace salir a la luz. A ver, ¿por qué piensan así en su interior? Y les pregunta algo que es muy sensato. ¿Qué es más fácil decir al paralítico, se te perdonan todos tus pecados? ¿O decirle que cargue con su camilla y camine? Cuentan algunos libros que estuve leyendo del padre Sicre sobre estos evangelios y me encantaba porque decía, obviamente que es absolutamente incomprobable lo del tema del pecado. Es mucho más fácil decirle a alguien, tus pecados te son perdonados y seguir camino. Porque ¿cómo podemos comprobar que los pecados le fueron perdonados o no? Pero en cambio, y ahí sigue, pero para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y anda. Liga su parálisis al estado que tenía paralizado en su interior, su corazón, su vida, su fuerza, su esperanza, su fe, todo. De eso tenía que ser liberado primero para poder ponerse de pie, asumiendo su historia. Recuerden, muchos de los que están aquí ya han hecho varias veces evangelios y hemos trabajado este punto. La camilla no es anecdótica. La camilla simboliza la vida anterior. Nadie puede empezar una vida nueva si no asume la historia de su vida toda. Y la abraza, hasta que yo no esté listo para abrazar mi historia y decir, esto es parte mía, y aunque haya sido la aberración más grande, hace que sea quien soy hoy, y me permite ponerme de pie y empezar una vida nueva, no lo voy a conseguir. Pero para eso puedo abrazar, amar e incorporar a mi existencia con amor como lo hace Dios y me siento profundamente perdonado. Porque hasta que no me siento profundamente perdonado, me voy a seguir culpando, me voy a seguir hostigando, voy a seguir paralizado en esa camilla. Este hombre puede hacer el acto segundo, que esta vez no fue el primero, esta vez no obró primero en lo corporal, sino a través de la palabra y el perdón, que va a lo interior, a lo integral. Este hombre no podría haberse puesto de pie sin haberse sentido profundamente perdonado, redimido, amado, restaurado. Y eso es lo que le permitió abrazar la camilla, abrazar el pasado, abrazar la historia, abrazar esto que soy, porque esto que soy es lo que amás, Señor. Esto que soy es lo que transformás, Señor. Esto que soy es lo que utilizás como signo de tu amor para el mundo. Miren lo que es cargar la camilla. Se levantó de inmediato, tomó su camilla y salió delante de todos. ¿Hacia dónde? Hacia su casa, hacia la vida cotidiana, hacia la rutina de todos los días, porque el Señor nos restaura para llevar el testimonio a donde estamos, con quien nos encontremos, en el lugar donde elegimos vivir la vida según nuestra vocación, a su casa. No lo mandó ni al templo de Jerusalén, ni a la sinagoga, no, a su casa. Restaurado, vuelve a tu vida cotidiana. Y fíjense, todos se asombraron.
pero todos a su vez hablaron de una novedad. Nunca hemos visto algo semejante. La nueva enseñanza, la nueva vida, la nueva acción de Dios en nosotros, una novedad. Nunca vimos algo semejante. ¿No? Está esto que trata de profundizar Marcos constantemente en la novedad del Evangelio, la buena nueva, la buena nueva. Un paréntesis en la casa abarrotada y la imposibilidad de acercarse al doliente. Ese también no es un detalle menor, en donde Marcos lo coloca, a diferencia de otros evangelistas, para también algo que habla mucho el profeta Isaías en el capítulo 46, en uno de los capítulos del libro de la Consolación, queriéndonos decir algo así como, mira, si no te podés asociar a la acción transformadora de Dios, por lo menos no seas un obstáculo. Algo así, ¿no? O sea, si no podés adherir y hacer algo, no seas obstáculo para otros. Un poco Marcos pone esta multitud agolpada que obstaculiza la llegada de un doliente, invitándonos a que también reaccionemos en eso, ¿no? Reflexionemos en esto, ¿no? Cuánto habilitamos el acercarse a Dios de los dolientes que conocemos, cuánto habilitamos el camino y no tenemos esa mala reflexión interior como los escribas o doctores de la ley, este tipo no se lo merece. Si supieran quién es el que va ahí, de ninguna manera. ¿Qué? Ya no tiene solución. Exactamente, son obstáculos. Primero porque no creemos, porque si creyéramos que para Dios no hay nada imposible, no tendríamos ningún tema de que cualquiera se acerque a Él y pueda quedar transformado. Número uno, es obstáculo absoluto. Y segundo, que nosotros nos erguimos como jueces de los que están a nuestro alrededor. Pero siempre nos sorprende alguien levantando el techo y bajándole al Señor delante nuestro, alguien que necesita su perdón, su sanación, su liberación. Siempre nos sorprende. Siempre. Sí, Hortensia. Mira, perdona la ignorancia esta, pero o sea, yo sé que él tenía que recoger su camilla porque no la iba a dejar ahí, porque era de él. Pero ¿hay otro significado de por qué fue que llevó su camilla? La acabo de decir, Hortensia. Uy, no Sí, les quedó claro. Sí, pero yo entendí eso que se llevó su camilla, pero quiere decir que cuando él le dice vete a tu casa y lleva su camilla, es porque ya, porque lo restaura, porque lo vuelve a una vida nueva, a su vida cotidiana. Pero el hecho de llevarse la camilla con él tiene además otra cosa, porque él ha podido salir sin la camilla y No. aunque tenga el desorden. Por eso digo que no entendieron a lo mejor, o mejor dicho, yo no me expresé bien, Sí, no es que sí, ustedes no no hayan entendí muy entendido. bien. La camilla simboliza el pasado de la vida de ese hombre. Asumir la camilla Ah, verdad, es sí. asumir y amar y decir, este soy yo, hoy restaurado, ¿restaurado de qué? Justamente no podía dejar la camilla e irse, porque Ah, nadie que no se sienta plenamente perdonado, amado y restaurado en todo su ser, puede salir caminando haciendo una vida nueva. Va a seguir en la parálisis. sí, 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 no, sí, ya, ahí sí. Gracias, Patri. De nada, Hortensia. Patricia, que tenés la manito levantada. Hola Patricia, buenos Buen días. día. Mi pregunta es, ¿qué pasó con los amigos?
Los amigos lo llevaron, los amigos lo bajaron, él le da las gracias, o él Bueno, simplemente nos sigue para adelante. imaginamos todo eso. Ok, El Evangelio es final abierto. Lo que Ok. sí pasa con los amigos, que Marcos lo pone de relieve como una cosa muy importante, tenían una fe absoluta en Cristo. Entonces, evidentemente, son discípulos, ¿no? Lo que está mostrando es, los amigos están llamados al discipulado, alguien con esa fe no puede quedarse fuera de ser discípulos del Señor y seguirle, ¿no? En su andar y en su caminar. Así que nos Es que imaginamos que deben de haber celebrado muchísimo la restauración de ese amigo, con lo que les debe haber costado levantar el techo. Imagínense, los techos eran hechos cuando uno puede entender que están hechos a base de paja, a base de hierro, no es que está levantando una viga de hormigón, ¿no? Se entiende, es pero igual manifiesta un trabajo extra. claro. No dijeron cuando venían caminando con el paralítico, uy, che, está lleno, volvamos otro día. Hoy es el día que tenemos que hacer que este tipo esté frente al Señor, se terminó, como sea. Y ahí le levantó el agujerito en el techo y blups, lo bajaron. Sí, porque aquí en nuestro decimos, oye, quítate, que aquí vengo con mi camilla. No, esta gente, o sea, fue un tremendo trabajo y tiene que ser, como dices tú, la fe impresionante, ¿no? Y cómo nos enseña Marcos a leer las acciones. Ahí todavía nadie habló. Con las acciones se está manifestando una fe increíble, increíble. ¿Querías Gracias. decir algo, Elaine? Sí, Patricia, gracias. Con respecto a justo lo que acaban de comentar, me queda, obviamente nos queda muy claro que para que el Señor haga milagros en nuestra vida, nosotros tenemos que, de alguna manera, tener ese condimento, como lo decías tú, tan importante de la fe, ¿no? Y muchas veces hay gente, y uno, ¿no? Que no se cura o no pasa el milagro porque no tiene ese acercamiento con Dios, no le permite a él, no se acerca, no lo recibe a Dios. Pero con esto recibe un mensaje, ¿no? Porque muchas veces uno ora por ciertas personas y a pesar de que esa persona no tiene o no se acerca al Señor, uno siempre está pidiendo por la conversión de esa persona. Pero me queda clarísimo con esto que como muchas veces es a través de la fe de los otros, a pesar de que esa persona tal vez ni lo sepa o ni esté consciente, nuestro poder de pedir por otros, ¿no? Nuestra oración de intersección y nuestra fe, cómo ayuda a la sanación de otras personas. Así esa otra persona no esté dando su consentimiento. Simplemente es la fe de otros también ayuda a la sanación de otro ser humano, ¿no? Entonces es cierto, la fe de uno mismo ayuda a que Dios intervenga, sane, te sane, ¿no? Te ayude, te haga el milagro. Pero la fe de otros ayuda a hacer el milagro en otros, si es que me dejo entender. Es así, y de hecho que son imágenes de distintos modos de oración y de expresión de la fe. La primera fue a través de miren, la primera fue también de intercesión, porque los discípulos le fueron a decir que la suegra de Pedro estaba en la cama. Número uno. Lo fueron a buscar. O sea que también hubo alguien que le comunicó. Después tenemos al leproso que por sí mismo lo busca y le pide, como el ciego del domingo, ¿no? Como el ciego del domingo que todos leímos en misa, que todos escuchamos el Evangelio de la misa, y acá los 4 que interceden por el paralítico. Porque ¿sabés qué pasa? Acá hay un tema. El paralítico estaba tan paralizado que no podía ni siquiera pedir. Exacto. Tenía paralizada su fe. Claro. Tenía paralizado su vida interior, su integridad. Entonces el Evangelio nos va mostrando
los distintos tipos de oración que se van a ir dando, de contemplación, de intercesión, etcétera, etcétera. Así es tal cual. Algo que quiero acotar que mencionaste y me gustaría aclarar. Sí. En aquello que a algunos no se les da el milagro porque no tienen fe. Okay. Podemos caer en el hecho de pensar que a lo mejor una persona no se cura, no se sana, el chico terminó muriendo. Uy, lo que pasa es que nadie sabía rezar, ¿viste? Un desastre. Son todos una manga de inútiles. Hay que cambiar a los oradores porque mira, Claro, no es así. Es la voluntad de Dios finalmente, ¿no? Es Y la la gracia voluntad de de Él. Dios que precede, y por eso la oración del leproso también nos enseña a entender eso. Si tú quieres, Señor, puedes. Exacto, cierto. Señor, te pido pero que se haga tu voluntad. ¿Y saben cómo tendría que terminar esa oración? A mi juicio, y esto es algo muy personal, y dame la fuerza para aceptar la realidad, para que yo pueda aceptar lo que sea, como venga, porque hay veces que a lo mejor lo que pido no es lo más conveniente. Cuando veíamos hoy que Pablo nos dice, el Señor quiere siempre el bien para los que lo aman, bueno, a lo mejor lo que yo estoy pidiendo no es el bien. A lo mejor el bien viene, aunque no lo entienda hoy, Ahora. en un envase que es horrible, en una situación que es un asco. Pero cuando pasa eso y veo todo lo que se transformó, todo lo que pasó a mi alrededor, todo lo que me fui dando cuenta de mi vida, ¡wow! ¡Qué razón tenía! Mirá si se hubiese dado eso, me hubiese perdido de esto. Entonces, la oración final es no, ¡wow! El pobre tipo se murió, ¿sabés qué pasa? Que no servían los que estaban rezando. O algo habrá hecho, el Señor ni los quiso. No. Porque si no nos puede quedar eso, ¿no? Que es una cosa que además, por experiencia de tantos años de escuchar, acompañar, es una herida que queda en el corazón del deudo, ¿no? De la persona que termina que al final Dios no nos quiso, no nos escuchó, y mi hijo que era absolutamente joven, niño, terminó muriéndose. ¿Por qué? No sabíamos, te queda una carga peor. Pero entender bien de cómo se relaciona la fe, la voluntad y la acción de Dios en nuestra vida, ¿no? Exacto. Porque si no, también creemos que a Dios lo dominamos con lo que le decimos, entonces caemos en una religión mágica. Pero con todo lo que le ofrecí, con todo lo que hice, ¿cómo no me escuchó este hombre? No, la verdad no creo más en él. Y ahí nos vamos de su presencia. Patricia, para mí, Gracias, Pati. para mí el mejor Yo no voy ni a misa, porque mira, le pedí, al final no gané la lotería, me tuve que ir de este país, se terminó muriendo, perdí el negocio y me divorcié. ¿Viste todo? O sea, ¿dónde está todo eso? Entonces, ¿cómo se lee el pedido en la fe? Si tú quieres, si es el bien, si es tu voluntad y si va a ser lo mejor para todos nosotros, te pedimos que lo obres, pero también danos la sabiduría para poder leer, aceptar, lo mejor para nosotros. Patricia, el mejor ejemplo para mí es la oración en el huerto. Claro, bueno, es eso. Para mí eso es, para mí ese es el mejor ejemplo y me lo trato, esa es la imagen cuando estoy pidiendo. Exacto. Esa es la imagen en la cabeza. Así es, que se haga tu voluntad y no la mía, Padre. Sí. A ver, Soco, que tenías la mano levantada hace rato, perdón. Perdón, no, es que ya, bueno, buenos días. Buenos días, Soco. Bueno, me encantó lo último, era de lo que quería hablar, pero básicamente, Pati, yo quería compartir que esto me habla mucho al corazón de traer al otro, ¿no? Ante él y no desistir, ¿no? Muchas veces hasta en contra del mismo, ¿no? O sea, no sabemos si al paralítico se le preguntó, ¿quieres ir? ¿No? O sea, yo me imagino, probablemente sí, pero yo siento que a veces caemos en este respeto falso, ¿no? Aunque sabemos que cada individuo le tiene que decir sí al Señor en algún momento, ¿no? Pero de repente dejamos de acercarnos, dejamos de insistir, dejamos de llevar al otro
por un pequeño de falso respeto. Y yo lo viví en carne propia, ¿no? En los ejercicios espirituales que a veces haces con esta palabra, te hacen ponerte en algún personaje, en el paralítico, en los que llevan. Y yo creo que a través de nuestra vida nosotros jugamos los dos papeles constantemente. Absolutamente. A veces somos el paralítico y a veces somos los que llevan. Y miren Y a que veces somos los que somos obstáculo. exactamente. Entonces, y si yo sabré, yo tuve una conversión ya de grande, alguna vez lo compartiremos, como la de Pablo Paz, 35 años, de completamente estar paralizada, ¿no? Y bueno, las gentes que me llevaron tienen caras y nombres y no desistieron a partir de mi terquedad, porque yo estaba terca, enojada con el Señor, peleadísima, y no solo en orar, en llevarme, en insistir, En actuar. en discutir conmigo, ¿no? O sea, esa fe. Y te digo que habiendo yo estado en la camilla, ahora me siento comprometida a yo llevar la camilla, ¿no? Es un compromiso que tienes. Pero yo creo que es importante ver a través de nuestra vida cómo podemos jugar ese rol constante. Bueno, te me adelantaste porque era la tarea de la semana. La tarea de la semana, para que esto no quede simplemente en una situación especulativa, de orden inclusive intelectual, es poder orar con este evangelio, ¿no? Por más que ya lo hayamos hecho 1000 veces, miren, esto de estar, como decía Soco, llevando o en la camilla, no es que pase una vez y nada más. Vamos rotando como en el juego del vóley, ¿vieron? Que en el vóley cada 2 minutos, rotación, y te toca sacar, te toca bloquear, te toca defender, ¿no? El que levanta, el levantador, o sea, ahí todo el mundo hace todo. Bueno, en este evangelio vamos rotando y estamos en una... Somos los que llevamos, somos los que estamos metidos ahí, somos los que obstaculizamos, somos los escribas. Somos el pueblo que se admira, porque no nos olvidemos de todos los personajes. Entonces es importante que hoy, 2021, octubre, casi a punto de terminar el mes, nos preguntemos, hoy, ¿dónde me encuentra este evangelio? Y otra pregunta que es importante que nos hagamos, si yo soy el paralítico y vivo y entiendo y encarno este perdón de Dios en mi vida, ¿cómo cargo la camilla? ¿Con alegría? ¿Con resistencia? ¿Con temor? ¿Con bronca? ¿Cómo la cargo? Porque también eso es importante, porque en cómo cargo yo la camilla voy a hacerme empático de cómo los demás la van cargando a lo largo de su vida. Voy a no ser impaciente, a no ser intolerable, porque este de llevar es desde el amor, desde la misericordia y la ternura. Estos hombres a mí me parecen tremendamente tiernos y tercos, por eso se me trabó la lengua. Tercos y tiernos, pero no lo atan al paralítico a la camilla, no lo empujan, no lo llevan a las trompadas. Lo llevan con amor y con ternura. Lo llevan tercamente para ponerlo en presencia del Señor. Vaya a saber si a lo mejor le pudieron preguntar, porque cuando dice paralítico, es paralítico, capaz que ni siquiera podía contestar ni asentir. Pero hay una proposición. La camilla llevada por 4 es una propuesta de cambio de vida. Depende de él si se pone de pie, si la toma y si sale caminando. Eso sí depende de él. Pero nosotros siempre es en propuesta, nunca en imposición, nunca en violencia, nunca en exigencia de que si no... No. Analicen cada palabra del Evangelio. Porque ahí está la clave. Ahí está la clave. Erika, tu mano levantada. ¿Sabe que me vino una cosa?
que ayer yo justo leía un libro de oración y entonces el autor nos dice que muchas veces esperamos estar en una buena relación con Dios para orar, como si Él tuviera que vernos bien. O sea, y ahora mirando este evangelio, para mí eso es grasa. Todo que está aquí es grasa. Entonces, saber que muchas veces cuando estamos paralizados, apáticos, todavía tenemos una chance real de encontrarnos con Jesús. O sea, que Él nos acepta así, a veces paralizados, a veces sin muchas ganas de leprosos. ¿Cómo se habla eso? No es pereza, ¿cómo se habla? Asidia. O sea, nos quiere vulnerables. Es gracia. ¿Verdad, Patricia? Exactamente. Una de las características, dice uno de los autores, es la gratuidad del don. Dios lo perdona gratuitamente. ¿Por qué? ¿Y por qué reaccionan los escribas que estaban ahí sentados? Porque para que el hombre accediera al perdón tenían que hacer un montón de cosas. Estaban sujetos a cumplir un montón de situaciones. Cristo rompe con eso y hace gratuidad en el perdón ofrecido, en el perdón dado. Es gratis, es gratuidad. Gracia viene de gratis. Es dado por Dios en su infinito amor, generosidad y misericordia. Y segundo, cuando es gratis y cuando es don y cuando es recibido desde ese lugar, es transformante. Esas son las dos situaciones que encontramos en este evangelio. Es la gratuidad y la transformación, definitivamente. Así que bueno, nada, hay tarea para el hogar esta semana, para charlar un poquito y ponernos en perspectiva de acuerdo al Evangelio de Marcos. Bueno, vamos a continuar, les cuento. Uy, yo cerré mi Biblia, acá está, menos mal que es la mía. Miren en qué situación está mi Biblia, ¿no? Ha vuelto a mis manos. Entonces ya la pobre se abre cuando le digo, estamos en Marcos, ya se abre sola y se pone en Marcos. No, sí, aparte que la gata que se enojó conmigo, me la rompió toda, la que ya se murió, pobre. Sí, no, tengo que, cada vez, por eso uso la otra, ¿no? Porque esta es un desastre, pero la quiero mucho y bueno. La semana que viene vamos a ver cómo continúa el milagro en la casa de Leví, en la casa de Mateo. Vamos a hablar sobre el ayuno, sobre el sábado, cómo el Señor sigue llevándonos a meditar lo que es la ley y su persona, lo que es la ley y la gracia de Dios, ¿no? Así que ahí ya vamos a entrar en el capítulo 3, precioso lo que viene. Así que bueno, nada, seguimos la semana que viene, si les parece y tienen ganas. Gracias, Pati. Les mando un beso enorme, cuídense muchísimo, cuídense mucho, mucho, mucho y nada, carguen la camilla, abrácenla, porque es la mejor manera de restaurarnos, cargando la camilla. Bueno, gracias, Pati. Un abrazo. Lo que una vez, no sé si se los conté a ustedes, otro grupo, creo que fue acá, pero cuando hicimos esos 2 días de verano, Señor, ¿a quién iremos? Que el Señor no nos quiere a pesar nuestro, nos quiere a nosotros como somos. No es a pesar, sino como somos. Eso cambia el sentido de recibir el amor de Dios, ¿no? Y eso es lo que nos tiene que ayudar a cargar la camilla. Patri, qué belleza, porque es que lo que yo te decía,